Hola, bienvenidos a otro nuevo video del canal. Vamos a seguir con la serie de ejercicios con respecto al tema de ángulos verticales. Empezamos con el ejercicio. Me dice, desde el pie de un edificio se ve que el ángulo de elevación para la parte superior de una torre es θ, un ángulo. Subiendo a una altura h del edificio, se observa ahora el punto anterior con un ángulo de elevación de alfa. Hallar la altura de la torre. Si nos notamos aquí el problema, me está hablando de un edificio y de una torre, en donde hace referencia a ciertos ángulos en ciertas posiciones. Vamos a graficarlo. Dibujamos de manera representativa un edificio. Ahí está mi edificio y una torre. Generalmente las torres son más pequeñas que los edificios, ¿correcto? Por eso lo dibujamos de menor altura. Entonces, me hablan de dos puntos. El primer punto es desde el pie de un edificio. Ya. O sea, de este edificio, vamos a colocar la referencia edificio. El pie hace referencia a este punto. El pie de un edificio se ve el ángulo de elevación, la parte superior de una torre, con un ángulo θ. Entonces, va a observar la parte superior de la torre con un ángulo θ. Me está diciendo ahí. θ. Ahí está. Subiendo a una altura h del edificio, o sea, a una determinada altura, otro punto de referencia de aquí más o menos, se observa ahora el punto anterior, o sea, este punto, con un ángulo de elevación de alfa allá. Entonces, ahora la elevación va a ser con este ángulo alfa. Haciendo la referencia más o menos por ahí. Y tendríamos el ángulo. ¿Se dan cuenta? Ahí está el ángulo alfa. Me piden hallar la altura de la torre. Si me piden hallar la altura de la torre, lo asociamos con una variable, ¿no? Una variable muy conocida por nosotros cuando siempre queremos hallar la respuesta sería x. Hay que colocarle así x. Muy bien, no me dan algún otro dato, solamente me dan estos ángulos, el x, y me dice aquí, subiendo a una altura h. A una altura h significa que aquí esta altura, donde está colocado el segundo punto para este ángulo alfa, va a ser h. Entonces, ¿qué tendríamos que hallar? Vamos a hallar la altura de la torre, correcto, la variable x, pero ¿de qué? Pero en función de esta altura h y estos dos ángulos, alfa y θ. La respuesta me tiene que dar en esas variables, porque no me dan ningún número aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, yo voy a enfocar mi visualización en ese triángulo. En ese triángulo. Obviamente es un triángulo rectángulo en donde conocemos ciertos ángulos y distancias. En este caso solamente sería el cateto opuesto al θ, el x, eso lo hemos puesto como variable, y este ángulo θ, ¿no? Este ángulo θ. Nada más tenemos. Pero yo necesito de alguna forma tener esta distancia. ¿Cómo podría obtener esta distancia en función de tanto el ángulo y esta distancia x o del otro cateto? Vamos a ayudarnos de las razones trigonométricas. Miren lo que vamos a hacer. Y esto siempre lo van a recordar. Cuando tú tienes un triángulo rectángulo como estos, vamos a dibujar un pequeño triángulo rectángulo para, obviamente, referenciarlo. Coloco aquí este ángulo θ, coloco aquí el x. Y lo que yo quiero, miren, lo que yo quiero es representar este cateto. Vamos a ponerlo como una letra D. Y decimos lo siguiente. Siempre digan esto, En un triángulo rectángulo tenemos un ángulo, tenemos una distancia, dicen, ¿qué es lo que yo quiero hallar? No es el x, sino esta distancia. Yo quiero representar esta distancia en función de x y el θ. Entonces dicen, lo que yo quiero, el d, sobre lo que tengo, que sería el x. Entonces, si dicen eso, lo que yo quiero sobre lo que tengo, esto viene a ser una fracción. D sobre x. Y si nos damos cuenta, ¿el d qué es? El cateto adyacente de este ángulo θ, cateto adyacente. ¿Y el x qué es? El cateto opuesto. O sea, en realidad es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿A qué razón trigonométrica está haciendo referencia? A la cotangente de θ. ¿Se dan cuenta? La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, de esta forma ya nos damos cuenta que el x va a pasar a multiplicar y tendríamos que la distancia de lo que yo quiero va a ser igual a x, lo que tengo, por cotangente de ese ángulo.
de ese ángulo teta. Ahí está. Entonces ya expresamos la distancia en función de x y el ángulo. ¿Se dan cuenta? Esta distancia va a ser igual a x por cotangente de teta. Ahora, si nos damos cuenta, este x cotangente de teta está, este cateto, se podría decir, este cateto de este triángulo, nos damos cuenta que si proyectamos va a ser la misma que aquí. ¿Se dan cuenta? Es la misma distancia. Ah, ya, entonces esta distancia que es un cateto de este triángulo, rectángulo también, nos damos cuenta que también es un triángulo rectángulo donde su ángulo agudo es alfa. Ese cateto adyacente a este alfa sería x cotangente de teta. Entonces yo me preguntaría, yo quisiera hallar esta distancia también. ¿Cómo podría hallar esta distancia? Les pregunto. Nuevamente hacemos la referencia a otro triángulo. Así, tal igual el procedimiento que hemos hecho aquí, lo vamos a hacer aquí. Ya, nuevamente para que se entienda bien. Alfa. Y aquí lo que yo quiero va a ser d, obviamente esta distancia. Yo quiero saber su valor, pero ¿en función de qué? De este alfa y de lo que tengo. ¿Y cuál es lo que tengo? X cotangente de teta. O sea, esta nuevo valor, ¿no? Nueva expresión algebraica que tengo. Entonces, nuevamente, siempre digan así lo que yo quiero sobre lo que tengo. ¿Y qué tengo? X cotangente de teta es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿a qué es igual? Ya no va a ser cotangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿qué es? La tangente de, en este caso, el ángulo alfa. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ya, siempre recuerden esta forma, ¿no? Siempre ayuda bastante en representar distancias que yo quiero en función de un cateto y un ángulo en triángulo rectángulo. Siempre digan así, lo que yo quiero sobre lo que tengo, sobre lo que tengo. Les va a ayudar bastante pensarlo de esa forma. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Ya, nos faltaría expresar la distancia. ¿A qué sería igual? X cotangente de teta pasa al otro lado por la tangente de alfa. Ahí está. Esta distancia es todo esto. Lo vamos a colocar a ver si alcanza. X tangente de alfa. Bueno, se nota más o menos, ¿no? Ahí está. Toda esa distancia. Muy bien. Ahora el problema me pide, hállame la distancia X, la altura de la torre. Aquí sería igual. A ver, mientras yo voy ordenando, ustedes vayan pensando a qué sería igual. Ahí está prácticamente la respuesta. Solamente está para que lo visualicen. Es una ecuación que tenemos que plantear. Ahí lo dejo. Muy bien. Ya lo viste seguro. ¿Qué tendríamos que hacer? Me doy cuenta que esta distancia X, ahí está. ¿A qué sería igual? Bueno, profesor, ahí me van a decir X cotangente de teta por tangente de teta, ¿no? X cotangente de teta por tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿ya? ¿Más qué? Más esta altura h. No nos olvidemos, porque si ustedes proyectan, esta altura es la misma, miren. Es la misma. Ya, esa altura al proyectar es la misma. Entonces, sería más h. Como les dije, yo tengo que representar esta x en función de los ángulos y también esa altura h, como me están dando en el problema. X menos, porque esto que está con positivo pasa con negativo, sería x cotangente de este ángulo por tangente del otro ángulo, igual a h. Saco factor común, 1 menos cotangente del ángulo más la tangente del otro ángulo, igual a h. X es igual a h sobre 1 menos cotangente del ángulo, tangente de alfa, ¿no? Ahí está. Arreglamos, ahí está. Listo. Y eso sería la respuesta. Sí, efectivamente, no es un número. Seguro esperabas que saliera un número, pero no iba a ser un número porque no tenemos nada, ni un dato de una cierta altura, ni siquiera un ángulo, nada.
Por algo me dan estas variables para que yo exprese esta distancia, esta altura de la torre en función del ángulo teta, en función del ángulo alfa y también la altura h. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el ejercicio. Espero que te haya gustado. Si no te olvides dar un like, suscribirte al canal y compartir el contenido, que ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.